considera cristanense de pro y de nacimiento, hay que decir que Miguel Lacruz nació en Caudete de Fuentes, en Valencia. Lo conocemos por su parte más de subdelegado del gobierno, pero como comentábamos antes, él ha sido profesor de muchos profesores de aquí de Campo de Cristana. Muchos profesores han pasado por sus aulas. Ha sido profesor titular de Pedagogía en la Facultad de Educación de Ciudad Real, es licenciado y doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación. Su paso, también su trayectoria laboral, le llevó a la EFA Molino de Viento de Campo de Cristana, también pasó por el Instituto de Tomelloso, por Murcia, Aranjuez y Ciudad Real, que se me va. Y bueno, pues su vida ha estado principalmente dedicada a la docencia. Ha sido docente en el Máster Universitario de Profesores de Educación Secundaria en la materia de Procesos y Contextos Educativos, inspector técnico de Educación de Ciudad Real, asesor técnico docente de los centros de profesores de Valdepeñas, Yecla y Jumilla, y primer director del IES Campo de Calatrava de Libelturra, centro pionero en la provincia en la impartición de la reforma educativa LOCSE, en aquel 93, año 93. Y como se le quedaba la cosa corta, pues decía, vamos a por más, y fue secretario académico de la Escuela de Magisterio de Ciudad Real. Por supuesto, como decía antes, fue subdelegado de gobierno entre el 2004 y 2012 y consejero del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, nombrado como, yo se lo decía que me llamó mucho la atención cuando me lo pasaron, personalidad de reconocido prestigio en el campo de la educación y la cultura. Los 4 años primeros fue elegido por votación de sus miembros como vicepresidente, y ahora nos estaba contando cómo luego tuvo que hacer un programa y competir con un adversario, y bueno, pues salió él como presidente. Y nada, y por último también decir que desde el 2018 es profesor colaborador honorífico a propuesta de la Facultad de Educación de Ciudad Real y el Departamento de Pedagogía de la UCLN. La verdad que la metodología que él sigue para poder sacar esos libros, que muchas veces creemos, lo llevamos hablando estos días, que los libros aparecen y no hay una investigación detrás, pues Miguel ha tenido que recurrir a muchos archivos, a muchos periplos que ahora nos va a contar, y bueno, pues creemos que es una charla que nos va a enriquecer mucho, y sobre todo veo por aquí muchos profesores que seguro que os va a llegar mucho más. Así que nada, por mi parte les dejo con Miguel Lacruz y que disfruten de la ponencia. Primero agradezco a Ana y a Fernando que me hayan invitado a la Corporación Municipal, porque venir a mi pueblo para mí siempre es un honor y es un orgullo, y me siento como en mi casa. Me siento tan en mi casa que lo dije hace muchos años y que con el paso del tiempo me he reafirmado, y que si un día, cuando ocurra, que ocurrirá, me tengo que marchar, quiero quedarme aquí para siempre, que mis cenizas se queden a la sombra de un molino. Bueno, pensamos que los archivos pues son habitaciones llenas de librajos, de carpetas, de legajos, con mucho polvo, a veces hasta con telarañas, porque así estaban los archivos de Campo de Cristana antes de que Francisco Escribano, al que le debemos mucho, se pusiese, ese sí lo hizo, a quitar telarañas y polvo en unas habitaciones que había en la parte alta del ayuntamiento. Yo recuerdo que alguna vez me lo contó. Yo hoy voy a reivindicar otros archivos que son los archivos humanos,
que además para mí cada vez me parecen más importancia, porque los archivos en papel pueden quedarse ahí y recurrir a ellos al año que viene o al otro o dentro de 10 años. Pero hay archivos humanos, como los que algunos estamos aquí, que ya tienen una cierta edad, que tienen una memoria, que tienen un conocimiento, que pueden aportar muchas cosas para que sepamos qué fuimos, cómo fuimos, dónde estuvimos y cómo vivimos en determinados momentos. Y esos hay que cuidarlos, hay que explotarlos y hay que llamarlos. Y hay que decirle a abuelo, tío, primo, vecino, cuéntame y apuntarlo. En esta tierra nuestra de gigantes del intelecto, aquí tenemos unos cuantos, del intelecto, del arte y de la cultura, me permito aconsejar que acudan, no sé si tutearos o no, a la obra de varios criptanenses excepcionales. Voy a darle, espérate a ver, ¿cómo le doy aquí a esta? Bueno. Hay archivos digitales, primero, que todos conocéis, no me voy a detener en ellos. Hay archivos como el Ayer y Hoy de Criptana de Francisco Escribano, Dos Amores de José Flores, No eres de Criptana, que ahí ha puesto todo el mundo, yo creo que medio campo de Criptana y parte de fuera, fotos, recuerdos de lo que fuimos. La Criptana en el Tiempo de José Manuel Cañas-Reillos. Hay blogs de colegios, especialmente del Pozo Hondo, que son magníficos. Yo alguna foto he cogido de ellos y otros archivos. Y un archivo vivo, ya no, pero vivo por su obra, que tenemos aquí las varias cosas que hizo Isidro de las Heras. Yo había apuntado, es que me brilla un poco la luz y entonces, pero lo voy a leer. Con su blanco y negro y sus matices en gris, ha sido un reportero excepcional de la historia del pueblo. Nos regaló un particular nodo local. Con sus fotos dio cuenta de todo lo acontecido en este pueblo. Dejó constancia de buena parte de nuestra historia, desde los acontecimientos políticos o sociales a las pequeñas celebraciones familiares, como bodas o bautizos. No solo retrataba situaciones, acontecimientos o personas. Isidro sabía captar el alma de los paisajes, esas nubes y cielos intensos, como se ven ahí en esas fotos, quedan guardianes de los molinos, emocionan por su grandeza y definen a un pueblo único como el nuestro. Esas expresiones de los rostros arrugados por el sol, las miradas de sus retratos nos fotografían también el alma y el sentir de aquellos criptanenses. En sus ojos podríamos descubrir historias apasionantes. No debemos de perdérnoslas. Otro gigante de la memoria y archivo que no podemos perdernos es el de Francisco Escribano. Ha sido nuestro archivero mayor y el cronista oficial del pueblo. Sus enseñanzas, sus libros, sus artículos en revistas, periódicos, folletos de ferias y fiestas, sus charlas, sus conferencias, sus visitas guiadas a distintos monumentos locales. Yo recuerdo hace 4 o 5 años un día de la feria del pueblo, era el Día del Ausente, que nos hizo una explicación por la parte alta de las instalaciones del convento que me impresionaron. Las cosas que nos contaba, con qué mimo, con qué cariño, sabía hasta el último rincón de lo que había en esa iglesia. Su maestría es incuestionable por su rigor y por su documentación. A él le debemos buena parte de lo que conocemos de la historia del ayer, sobre nuestros molinos, nuestras iglesias y nuestras fiestas. Y todo lo que escribió lo hizo magistralmente. Tenemos un tercer... quiero señalar, por ejemplo, que lo descubrí hace poco cuando estaba preparando la conferencia, este libro de Paco Escribano, que no es de los más conocidos, que es en la época de los Austrias. Yo lo tenía por ahí por mi biblioteca perdido y lo saqué y digo, lo voy a poner.
y de pronto me doy cuenta que hay unos dibujos en la portada y en su interior muchos dibujos más. Digo, hombre, este estilo es un estilo muy nuestro, es un estilo del pueblo, es un estilo de don Andrés Escribano Sánchez Mellado, que está por ahí. Gracias, Andrés, por tantas cosas que nos has regalado y que parece que están perdidas, pero no se han perdido, están ahí y permanecerán para siempre, porque en este libro hay unos cuantos dibujos del pueblo magníficos. He puesto yo de Andrés, es un renacentista en el siglo XX y en el XXI. Junto a Teno, en la cueva de Mambrino, creó un taller cultural y artístico que inspiró a muchos artistas que vinieron incluso del sol naciente, lo sabemos. Andrés practica con maestría las bellas artes, sabe sacar belleza con un cincel o con la pluma. Cuando pinta o escribe lo hace con mimo, con cuidado, buscando la exactitud de lo que retrata, paisajes o personas. Su obra se ve enriquecida cuando hace maridaje de los dibujos, siempre hábiles, con un punto de vista particular, con los escritos tan certeramente narrados para ellos, precisos y exactos, los ejecuta con tanto esmero que con ambos nos emociona doblemente. Espérate, que le tenía que haber dado a las dos portadas de Andrés. Sus obras escritas, donde dibuja con palabras, como la última que presentó hace poco, son de obligada consulta para conocer cómo era cada rincón, cada calle, cada paraje del pueblo de ayer y muchos aspectos de la vida cotidiana, además de emotivos retratos con un afecto especial de muchos de los paisanos que ya no están, que se marcharon de nosotros. Otro memoria viviente del pueblo, lo tenemos también aquí presente, pero que por mucho tiempo es Juan José Fuentes Ballesteros, maestro, historiador, paciente, consciente de aportar una documentación seria a una investigación. Tiene varios escritos sobre la desamortización civil y eclesiástica de la localidad y también está trabajando sobre la posguerra y la autarquía en este pueblo. Su libro, que está ahí en esa portada, sobre la vida municipal durante la Segunda República en Campos de Criptana, es un ejemplo de seriedad, de bien hacer, de hacerlo concienzudamente, de tener detalles y tener formas, sin tomar partido en ningún bando, en una época donde había disputas locales y estaba el pueblo dividido. Juanjo muestra lo que hacían y decían cada representante del ayuntamiento con ideas políticas distintas y contrapuestas en muchos casos. Juanjo se niega al enfrentamiento. Ellos hablan, dicen, defienden, y Juanjo los observa, los analiza, y como si estuviera de tertulia a su lado, nos los describe y nos explica cómo era el entorno del pueblo, y nos lo enseña con todos sus matices, sus antecedentes y las modificaciones sufridas a lo largo del tiempo por las circunstancias municipales. Y además lo acompaña para que no nos perdamos nada con una magnífica colección de imágenes y documentos. Yo tengo que pedir perdón, porque hay muchas personas de las que podría hablar y podría hablar bien y que están haciendo y aportando su granito de arena a la cultura y a la memoria y a no perder los archivos de la memoria del pueblo. He cogido otra persona, de las que hay varias, que es José María Carrillejo Mínguez. Bueno, he puesto ahí Juan José Fuentes Ballesteros, estaba antes. José María es un narrador de lo cotidiano, nos cuenta cosas del campo, de las cosechas, de amos y criados, de segadores y espigadoras, de las fiestas, de la maquila, de las plagas, de la langosta, de los novios, de las bodas, de los bautizos. Su memoria es prodigiosa, aporta matices, datos, detalles que no están en ningún archivo escrito. Él los tiene en su cerebro, en su memoria, en sus recuerdos, y los narra como si hubiesen ocurrido antes de ayer.
Es una fuente oral imprescindible para conocer la vida de nuestro pueblo, desde la posguerra hasta la actualidad. Muy bien. Eso es así. Y personas como José María Carrillejo creo que hay bastantes, seguro que en esta sala y en este pueblo. Voy a poner algún ejemplo de cómo uno inicia una investigación. Ahora, ya digo, con las redes es muy fácil darle y buscar un nombre, www, y aparecer por ahí cosas. Hay un Gemini por ahí que parece que es vecino nuestro. Ahora, oye, Gemini, dime tal, esto lo utilizamos para la cocina, para la cena, para que nos aconseje un libro, o una película, o la tele, o un viaje, cualquier programa. Bueno, cuando buscamos en un archivo estamos intentando abrir una puerta del ayer para indagar algo o a alguien, y ello nos llevará a buscar en nosotros mismos, en cada uno de nosotros mismos, en nuestra infancia y más allá, en los antecedentes familiares, en nuestras raíces, en lo vivido, en lo que nos han contado. Yo tengo algunos antecedentes. Hay un antecedente que está ahí, que se llama Entre surcos y pupitres, Historia de la educación agraria en la España de Franco. Este es un libro resumen de mi tesis doctoral. Yo, que en aquellos tiempos era muy tomellosero, hice una tesis doctoral de 800 páginas, casi nada. Eso no se podía publicar, lógicamente, pero hubo una editorial en Dimión, en Madrid, que con la colaboración del Ministerio de Cultura dijo: si no la resumes, te la publicamos. Y publicamos un libro que este tiene 445 y sin santos, sin fotos ni dibujos, 445 de letra. Y bueno, pues no deja de hablar nada más que de cosas de la educación, de la historia. Hay un capítulo para cada uno de los tipos de escuelas que en los pueblos de este país en esa época existían. De él no me he podido librar. Y luego hay otro libro que escribí, se publicó hace 4 años, que era el de las escuelas normales de maestros y maestras de Ciudad Real. Lo decía antes. Yo, quijotescamente, porque además yo digo que soy un Quijote y me siento orgulloso de ello, y sueño con grandes cosas aún, me planteé dejar para el futuro, dejar para la mañana, dejar para la educación de mis alumnos. Aquí está mi Chema, que era delegado de curso cuando yo daba clase y me daba mucha guerra, me reivindicaba siempre cosas, pero nos llevábamos muy bien. Dejar para los alumnos, para los maestros, para el pueblo, si queréis, y para la provincia, la historia de la educación, de la formación de los maestros en esta provincia. ¿Qué se hizo y cómo se hizo en las escuelas de maestros y maestras? En las primeras escuelas anejas que empezaron. En el año 1842 se hizo la primera escuela, se puso la primera escuela donde está ahora el Museo Municipal, lo que era el antiguo convento. Se hizo antes, un año antes, que el instituto que ha habido ahí siempre, que siempre decía que el primer centro educativo de nivel superior, que no fuera de primaria, era el instituto. No, un año antes se hizo la escuela de magisterio, y el primer director, que además era valenciano, vino de Valencia, fue también el primer director de la escuela de magisterio, y al año siguiente fue director del instituto de Ciudad Real. Bueno, pues eso. En los próximos días estoy aquí para contaros pues mi experiencia de lo que estoy llevando a cabo con un segundo libro que empieza donde termina este. Empieza en 1936 y que termina en 1978. Es decir, abarca todo el periodo hasta la llegada de la Constitución y por consiguiente de la democracia en nuestro país. Pero iba a contar antes cómo se pone uno a investigar. En los años 90, cuando yo empecé a investigar lo de las escuelas
agrarias, ¿dónde voy a investigar? Si entonces no había internet, como mucho teníamos por ahí boletines oficiales, los boletines de la provincia, y venía al ayuntamiento, me fotocopiaban cosas, me iba a mi casa, tal, y luego tenía que coger y hacer lo que el caballero de la triste figura. Yo me encuentro, al alba sería cuando nuestro caballero salió, pues yo al alba, muy al alba, que casi no había amanecido, con un 127 cogía por la carretera de Miguel Esteban, Quintanar, hacia Madrid, a buscar en varios ministerios y en varios departamentos alguna información que poderme traer, que siempre eran fotocopias que me parecían hacer pagándolas y tal. Y a veces iba a Madrid y más allá, porque el archivo general de la administración sigue estando en Alcalá de Henares. Yo me iba a Alcalá de Henares, pedía, porque me había apuntado antes, información de algunos temas que me interesaban, me los fotocopiaban, a las 3 cerraban y volvía otra vez con mi 127 a Campo de Cristana. ¿Cómo se hace y cómo se investiga a un profesor? ¿Qué se hace? Yo voy a poner un ejemplo, bueno, pero que hay muchos. Yo me puse este libro, el otro ya 10 años, 5 años, y estos son los últimos 5 años, intentando sacar los profesores y profesoras que habían dado clase en la escuela de magisterio, que entraban, salían, estaban unos años, se iban, venían, iban a otros centros, se iban a otras provincias, etc. Y yo, ¿cómo investigo eso? Ya en los últimos 5 años, pues yo sí tenía los archivos de la Facultad de Educación, de la Escuela de Magisterio, de la Universidad, de la Diputación, del Ayuntamiento de Ciudad Real, y luego archivos también de la universidad por revistas o periódicos. Pero yo tenía algunos nombres de algunas personas y veía que la vida esa que yo contaba ahí estaba muy incompleta, porque yo sabía de una profesora que había llegado en tal fecha a la escuela de magisterio, que había dado tal clase, que había sido directora de tal fecha a tal fecha y que un año concreto se marchó y ya nunca supimos más de ella. Yo sabía, por ejemplo, de esta profesora que en el año 76 era una directora, se llama Teresa Franco, voy a poner un nombre con apellidos concretos. Teresa Franco no tiene que ver nada con otro Franco excelentísimo señor y militar. Teresa Franco Rollo, yo veo que se marchó a la Escuela de Magisterio de Salamanca. Yo tenía un conocido, porque profesor también de historia de tal en Salamanca, y le llamé a ver si sabía algo, me podía decir algo de esto, y no tenían nada, ni tenían datos, intentó buscar nada. Me puse a buscar por internet y de pronto por ahí, al poner su nombre, Franco Rollo, Teresa y tal, hay una persona que pone una cosa en internet que dice: hace 4 o 5 años la vi en Teruel, que iba del brazo de su hermano sacerdote a la iglesia donde cantaba misa y tal. Pues voy a ver qué encuentro en Teruel, desde Campo de Cristana o desde Ciudad Real. ¿Dónde busco? Al obispado. Me voy al obispado de Teruel, me hago con el teléfono, llamo por teléfono: mire usted, soy un profesor que estoy haciendo esto, quiero escribir la historia de esta mujer y sé que ha estado cuidando de su hermano ahí tal. Y en el obispado me dice: pues sí, pero ya hace 4 o 5 años que este hombre murió. Entonces está enterrado aquí, pero yo de su hermana no sé nada. Madre mía, ¿y dónde busco yo a su hermana? Me dice: pero había una señora que les acompañaba en la casa y tal, se ve que era la que le hacía las labores o lo que fuera. Dice que a lo mejor sabe algo de ella. Me da el teléfono, le llamo a esta mujer.
Y me dice, ah, sí, dice doña Teresa, sé que está en Madrid, pero tampoco sé nada más. Y no hay ningún familiar en Teruel, ¿qué tal? Dice, sí, tenía un hermano. Digo, ah, sí, claro. Me pongo a buscar Manuel Teresa, o sea, Franco Rollo, y encuentro un Manuel Franco Rollo, una escuela en un pueblo que se llama Aquaviva, en Teruel, y que es el título de maestro. Era maestro que había hecho ahí. Era verano, julio, agosto, no había nadie en la escuela. Llamé al ayuntamiento, el ayuntamiento me dieron el nombre de alguien que escribía en un folleto de estos culturales y me dice, sí, esta persona ha escrito su vida y no sé qué y tal. Digo, ¿cómo podría saber yo algo más? Dice, pues preguntándoselo a él, ¿cómo? Dice, no, si don Manuel vive. Ah, don Manuel vive. ¿Y cuántos años tiene don Manuel? 98. Anda. ¿Y está bien? Sí. ¿Me puede usted dar el teléfono? Sí. Llamo a don Manuel con 98 años. Está perfectamente, tiene una memoria impresionante. 3 veces que hablé con él me contaba la Biblia en verso, con una memoria magnífica. Yo me quedaba asombrado. Y además se ve que tenía muchas ganas de hablar, como yo, que se enrollaba, que no había forma de cortarle. Y me contó su vida, la de su familia, la de sus padres, la de sus hermanos, todo esto, muchísimo. 3 veces. Y con esto, bueno, luego me dijo que también tenía un sobrino que estaba en Madrid. Me contó todo. Me contó que su padre era veterinario en un pueblo de allí, cerca de Aguas Vivas, que lo mataron en la guerra por considerarlo poco nacional. Entonces la madre no podía mantener a los hijos, con lo cual la pequeña, que era doña Teresa, que en estos momentos tiene 83 años, y digo en estos momentos porque la semana pasada llamé por teléfono a la congregación teresiana donde ella pertenece, porque ya había llamado también en verano, digo, para saber cómo está, y me confirmaron que sigue viva y que está con Alzheimer, que no conoce a nadie, que no se puede hablar con ella, pero vamos, que está viva, y me contó toda su vida. Quiero deciros, un pobre investigador, perdido por la estepa castellana, como el Cid, ¿cómo busca la vida y obra de una persona? Pues así. Y a partir de ahí, en el libro creo que tengo 5 páginas escrito sobre su obra, pero vamos, escribiré muchas más. Ahora os lo cuento. Vamos a hablar un poco para situarnos dónde estamos. Cuando empiezo el libro hemos dicho que empieza y abarca el primer capítulo es de 1936 a 1945. Es todo el periodo de la guerra y la posguerra civil. Cristana en los años del hambre. Al leer el libro, esta foto preciosa también, nos asomaremos a contemplar una provincia y un pueblo pobres de solemnidad, de barbechos baldíos, en los llamados años del hambre por la escasez de víveres, por la falta de cosechas, sin uvas y sin grano, sin brazos ni manos que los cultivaran. Los ciudadaneños y los cristanenses miraban al cielo rogando el milagro de la lluvia y el milagro de la paz. Con una impotencia angustiosa, desesperados, experimentaban la miseria. No tenían leche para los niños, no tenían ni una holgaza de pan para los abuelos, no tenían semillas para sembrar los rastrojos para todos. Mientras tanto, el Burleta y el resto de los molinos, con sus aspas desvencijadas, envejecidas, gruñían enfadados por la fuerza del solano que soplaba por los ventanucos entreabiertos y que no podían moler por estar vacíos y sin grano. La cristana de la guerra y la posguerra
Con el término municipal yerno, con infinitas superficies de rastrojeras sin sembrar, sin ganado para pastar, los más privilegiados contaban con pollos o conejos para matar una vez en las fiestas de guardar la patrona o en la Navidad. Y algunos tenían el privilegio de disponer de un cerdo. Estos paisanos nuestros eran capitanes generales para disponer de un cerdo para toda la familia. A partir de ahí tenemos lo que tenemos. Parece la época de la familia de los santos inocentes. En estos momentos nuestro pueblo y esta España nuestra, camisa blanca de la esperanza que cantaban a Belén, mayoritariamente vivía con tristeza y desesperanza en una situación de luto por los fallecidos en la contienda. Y con ello se arropaban las mujeres. Los toquillones negros a juego con la negrura de las nubes de tormenta contrastaban con las fachadas enjalbegadas, relucientes, con el blanco de la cal. El luto, las lágrimas, el vacío y el desamparo también llegó a la escuela. Muchas quedaron sin maestros, obligados a ir al frente a luchar. Voy a poner el agua que se me está secando. Bien. En esta época, los chicos y los hombres en el frente, las mujeres eran las que se tenían que encargar de todo, de ir a vendimiar o a espigar o a recoger o a cuidar el corral, los huevos, la gallina, lo que dieran para poder comer, eran las mujeres. Cristana ha sido, es y será viña y mies, espada y sarmiento, uva y cereal, siembra y siega, arado, hoz, azada, mosto y bodega, era y pajar, olivo y azafrán, airén y candial, con hombres y mujeres, con ganas de vendimiar, con hombres y mujeres, con sed de segadores y sueños para cosechar. Y vamos a hablar del profesorado de esta época en estos momentos. Vamos a hablar de algunos profesores de aquí, de la localidad, que fueron gente importante. De estos ya digo que hay muchos y tal. Esta es una imagen de Manuela, que es un profesor de aquí de Cristana, pero es una imagen de una escuela de Pedro Muñoz. Esta era doña Teresa Franco, la que os decía antes, que hice todo ese calvario recorrido con muchos misterios hasta que di con una vida que yo creo que es muy decente, todo lo que he escrito de ella, con muchas anécdotas, porque fue una mujer con una personalidad importante, tenía una autoridad por sí mismo. Yo tengo amigos que cuando ella era directora, ella aparecía por la puerta y allí se hacía el silencio más absoluto. Era de las que mandaban de verdad. Era de convicciones muy fuertes, de las que se llevaban en el momento. Tuvo varios reconocimientos por los gobernadores de aquel tiempo, por lo rígida y lo bien que sabía llevar la doctrina y el mensaje de lo que se pretendía. Era tan así que a mí me honra y me sorprende que esta mujer se pide el traslado, como he dicho, en el año 75 y se le concede el traslado a ser la primera catedrática en la Escuela de Magisterio de Salamanca. Y no se va, se queda. ¿Y por qué se queda? Y yo me pregunto, porque pensaba que el caudillo estaba enfermo, podía suceder cosas, ella no quería dejar la escuela sin su fortaleza, no sabía quién se iba a quedar en su puesto y creo que por fidelidad al gobierno se quedó un año más hasta que ya
sucedió la muerte del caudillo, todo se calmó y entonces ella se marchó a Salamanca. Después en Salamanca, como me contó el hermano, estuvo llevando una residencia de señoritas de su congregación teresiana en Portugal, en Coimbra, en Portugal, y después dando cursos también de los suyos por varios países hispanoamericanos, etcétera. Fue un personaje muy importante y sin embargo no escribió nada más que un libro, que es lo que a mí me ha sorprendido. Sí tenía escritos libros en revistas de su asociación teresiana. Vamos a hablar un poco de este señor de Criptana, que da lugar al nombre del colegio Domingo Miras Reche. Esa foto, como veis, está de la web de Francisco Escribano, Franco, cronista de Criptana, Blogspot. Pues, ¿quién es Domingo Miras? Pues es alguien que viene de Almería, que estudió en Almería para ser cura. Había en el seminario a punto de ser cura, pero que sin embargo a partir de agosto de 1888, yo no tengo la fecha exacta de su nacimiento, pero por la edad, cuando empieza a dar clase como maestro, calculo que nació en 1870. Llegó con 37, estuvo en varias escuelas en Almería y luego, el 1 de agosto, cuando llegó a Criptana tenía 37 años. Llegó a la escuela que estaba en el convento, era la única que entonces había, grande, oficial, propia del ayuntamiento. En esa escuela en ese momento había 115 alumnos. A partir de 1910 se convierte en graduada, es decir, no están todos los alumnos juntos, sino que ya tienen grados. Lo dividen en 4 grados por edades o por conocimientos y tal, como 4 clases o cuatro aulas donde dar clases. Fue director Domingo Miras hasta el año 1937, porque se le pidió también por razones ideológicas que lo dejara, aunque él recurrió y dijo que era muy del movimiento y tal, pero alguien informó en contra suya y dijo que era de ideas muy progresistas, que no convenía que estuviera allí. Él ya por la edad lo que pidió es jubilarse y estar fuera. Hay muchas anécdotas de su ética, de su decencia. Una de ellas es que él era director, en 1929 era el director y era el presidente de un tribunal para seleccionar maestros para la escuela. Casualmente hay una persona que es Joaquín Miras Azor, su hijo, que se presentaba a esa plaza en la escuela. Entonces él renunció a formar parte del tribunal para que nadie dijera que ese había aprobado por ser hijo de quien era. La realidad es que, según los datos que he encontrado, aprobó la plaza Joaquín Miras Azor con una puntuación de 155 puntos. O sea, bien. Joaquín Miras nos dejó otra cosa, era topógrafo, y nos dejó un plano del pueblo precioso. Me lo ha enseñado esta mañana Fernando en el archivo, es una maravilla. Tuvo otro hijo, también maestro, que se llamaba Aurelio Miras Azor. Estuvieron en esa escuela hasta que en 1931 todos los maestros que estaba, al menos él, dando clase ahí, que eran Joaquín Miras, Rafael Gómez, Julio Casarrubios, Ángel Maldonado, Eusebio Picazo, Deocracia Sestavillo, pidieron que se habilitaran rápidamente la escuela que se estaba construyendo en la zona del Pozondo, que se terminaba ya el pueblo, estaban las eras y no había nadie. Y se trasladó en el 31 la escuela allí. Bueno, la saga familiar no quedó ahí, continuó.
Aquí lo tenemos a don Domingo Miras con el maestro Manzanares también, y el cura cuando estaban en el 9 en el convento. Y aquí ya tenemos en el 31 cuando se trasladan a el Pozo Hondo y está su hijo, don Domingo Miras, el de la izquierda ya mayor, y entonces el hijo ahí en el centro, como veis, en el patio del colegio del Pozo Hondo. Y la saga sigue con un nieto de don Domingo. La persona es Domingo Luis Sánchez Miras. Nació en Criptana en 1936, falleció hace unos años, 6 años, en 2019. Su madre era hija de don Domingo, fue maestro nacional, licenciado en Derecho, inspector técnico de educación, ejerció como maestro en Brazatortas, Almagro, Ciudad Real. Sus prácticas las hizo en la escuela aneja, la aneja de la escuela de magisterio. Había 2 anejas, cada escuela de magisterio tenía una aneja. De las normales que se llamaban. ¿Por qué se llamaban escuelas normales? Porque era imitación de una idea de los franceses que en cada provincia hubiese una escuela que marcara la norma de cómo debía ser la educación en esa provincia, de lo que debían aprender, cómo debían comportarse, qué modales, qué norma de vivencia y de convivencia tenían que tener. Y de ahí vienen las normales. Y las normales, 1 o 2 en cada provincia, en las provincias grandes, Madrid, Valencia, Barcelona, hubo más, en las normales tenían una aneja, donde, por ejemplo, el director de la aneja formaba parte del claustro de las normales y participaba en las votaciones, en las calificaciones y tal, porque era el responsable de las prácticas de los alumnos que se hacían en las anejas. Después hablaré de las prácticas de los alumnos, algunos alumnos del campo de Criptana, que los tengo bastante localizados. Bueno, pues fue inspector de educación, director de una academia que preparaba oposiciones, y estuvo metido en política, formó parte del Partido Socialista Popular del profesor Tieno Galván, y luego ya formó parte del PSOE, se presentó a las elecciones pero no tuvo escaño, y la última nombramiento así político que tuvo fue el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. Tenemos otra persona grande, de los grandes nacidos en Criptana, que es Manuel Angulo Sepúlveda. Nació el 11 de octubre de 1930. Manuel Angulo López Casero. Sepúlveda era su padre, el maestro Angulo, que era el director de la banda de música. Estudió magisterio en Madrid. En 1948 se sacó el título y al mismo tiempo estudiaba siempre música en el conservatorio, lo que se llama el Real Conservatorio Superior de Madrid, que no se ha movido del sitio, que es de las instituciones que se mantienen ahí siempre. Como sabéis, está ahí al lado de Atocha, al lado del Museo Reina Sofía. Yo he pasado por ahí cientos de veces y siempre veo alumnos que se ven con algún instrumento, con alguna cosa que se van a examinar ahí, y siempre recuerdo a los alumnos criptanenses, porque de aquí de Criptana a ese Real Conservatorio han ido cientos a sacarse los títulos, y partiendo de Criptana, pasando por ese conservatorio, tenemos un montón de criptanenses ocupando plazas importantes de profesores, directores de música, de bandas, de muchas cosas. Bueno, pues este fue un genio. Se marchó luego y estuvo en Italia, en Austria, en Francia, estudiando. Cuando volvió, ganó por oposición una plaza de solfeo ahí en el Conservatorio de Madrid, y luego la cátedra de música en las escuelas de magisterio. Estuvo ejerciendo como maestro
catedrático de las escuelas de magisterio en Burgos y en Toledo, y luego en Madrid, en la de Santa María. Y fue inspector central de las escuelas normales, de toda la inspección de la educación. Había un inspector central para las escuelas normales que controlaba, visitaba todas las escuelas de todo el Estado. Y ese durante unos años le tocó a don Manuel Angulo. Yo tengo varias actas, varios recortes de periódicos y tal, donde él venía a visitar, a ver cómo iban las obras de instalación de la escuela nueva y tal, porque le tocó además ser inspector central en el año 1970-71, y sabéis que en esa época se crea la Ley de Educación de 1970 de Villar para sí. Y esto suponía un cambio revolucionario en la forma de enseñar, en los contenidos de la enseñanza, en los programas, en todo. Esto ocasionó también que, por ejemplo, las escuelas de magisterio, que siempre habían sido escuelas del magisterio, pasan a denominarse las escuelas, a ver que diga bien el título, universitaria de maestros de educación general básica. Es decir, por primera vez en la historia, desde 1842, en el año 70, las escuelas de magisterio pasan a ser universitarias. A partir de ese momento, los maestros ya no tendrán el título de educación primaria, tienen un título de educación universitaria, y son universitarios y pueden recoger sus títulos y exigir sus monumentos, sus derechos, etcétera, porque pasan también los primeros años a depender de la Complutense de Madrid y a relacionarse con ello y a organizar con la Complutense los cursos, actividades, charlas, conferencias, muchas cosas. Eran escuelas universitarias del profesorado de EGB. Bueno, no voy a decir, Manuel Angulo escribió más de 120 obras como músico. Algunas estaban consideradas por los expertos como obras maestras. Algunas de sus obras las utilizaban como muestra para todos los exámenes en todos los conservatorios de España. Fue el que organizó y participaba todos los años en un congreso, unas competencias que había en Granada, en la Alhambra de Granada, de música internacional, donde venían las estrellas de medio mundo ahí, y él estaba ahí. Dirigió varias revistas relacionadas con esto. Bien, es una persona genial. Por cierto, que yo hace poco hay algo en la web que es el diccionario biográfico de Castilla-La Mancha, donde a mí me invitaron a participar, y de vez en cuando escribo alguna biografía, es para biografías de personas de Castilla-La Mancha, y hace un mes o poco más me publicaron una biografía con creo que 5 páginas que le hice a este hombre, y como honor y como homenaje, si queréis, también, no solamente a él, sino a todos los músicos de Campo de Criptana, que en muchos casos han seguido su estela, y que muchos, yo sé, que se han mirado en lo que Manuel hacía y cómo lo hacía, y cómo había llegado a las cimas más altas de la pedagogía musical y el respeto musical. Luego tengo por ahí una persona muy simpática que además pues tiene la cualidad, aquí solamente lo conoce a lo mejor Andrés, porque escribió hace poco sobre él. Es Manuel Alberca Serrano, natural y vecino de Arenales de San Gregorio, provincia de Campo de Criptana. Entonces, pues este hombre es una autoridad, es profesor en la Universidad de Málaga de literatura española, es una autoridad en hacer la biografía de Valle Inclán,
y tiene un respeto internacional porque, entre otras cosas, ha sido profesor invitado a dar charlas, conferencias y cursos en las universidades de Toulouse, París, Tours, Berna, Bruselas, Passau, en la Universidad de Puebla de México y la Nacional Autónoma de México. Me gustó mucho ver hace poco, ya digo, la entrevista que él hacía y el encuentro que contaba Andrés sobre don Manuel Alberca Serrano. En el libro, bueno, pues pongo biografías de la mayoría de profesores, profesoras que en todo este tiempo iban. Aquí no las puedo, sería imposible, pero sí hay algunos que son interesantes y que se pueden conocer y bueno, pues que formaran parte de la historia de esta provincia y de la historia de la educación en España y en ciudades. Aquí, por ejemplo, la primera a la izquierda era directora. Así. Esta, Pilar Serrano, fue una directora también muy potente, estaba ya en la Guerra Civil y después de la Guerra Civil seguía siendo directora bastantes años. Y la penúltima, ahí a la derecha, María Eugenia Sánchez de León, fue la directora que le sustituyó. Y después ya, que yo la he conocido, a Pilar Calatayud, familia de todos los Calatayud que tienen farmacias y médicos y tal, en Ciudad Real, Pilar Calatayud, que también fue directora de la Escuela de Magisterio ahí. Bueno, estos son muchos más cercanos, con algunos he tenido la ocasión de trabajar en la Escuela de Magisterio. Bueno, está ahí Pilar Calatayud, la directora, don Jesús Abad, que fue secretario con doña Teresa Franco, la que hemos dicho antes, sacerdote, y que era el sacerdote, por ejemplo, que examinaba a todos los alumnos que querían dar clase de religión en la provincia. Todos tenían que pasar por don Jesús Abad. Y además daba clases de filosofía y a mí me han contado anécdotas de que era también una persona muy especial porque sorprendía mucho con sus exámenes y tal. Bueno, hay muchas personas ahí, Pedro Jaramillo como sacerdote, Carmela, que era una mujer que hacía muchas cosas de papeles, de ciencias, quería escribir un libro y tal, perdió por desgracia la cabeza en los últimos años. Cuando yo era secretario académico en el magisterio, ya tuvimos que darle una beca para que trabajara sola porque no podía dar clase. Ángel Jara fue todo en Ciudad Real, empezó siendo profesor, le dedico una biografía por lo menos de 3 páginas a Ángel Jara, porque lo conocía bastante bien de todo lo que hizo. Me cabe, aunque, bueno, lo digo, cuando él se jubiló, su plaza la ocupé yo, a pesar de que teníamos ideas no compartidas. Monse Hurtado, de Psicología. Andrés Vázquez fue también director y además le estoy muy agradecido porque era también una persona que no compartíamos pensamiento, pero tuvo una generosidad grande conmigo, que cuando le conté cosas de lo que quería hacer con la escuela, el tío había sido bastantes años director y tenía toda una documentación que me la pasó con fotografías, con muchas cosas, y me la dio, y además una entrevista larga que le grabé y tal, y curiosamente lo sentí mucho, de verdad, porque se murió también de pronto hace como 3 años o así, cuando no superaba, estaba bien. Bueno, hay por ahí personas que son toda una historia y que los maestros sí lo conocéis, y que cuando conozcáis el libro conoceréis más de su vida, sus obras y sus milagros.
Aquí tenemos alumnos. Doña Pilar con un grupo de alumnos del año 57 al 60. Más alumnas, mirar estas alumnas cuando la escuela pues se llamaba la masculina y femenina, y la femenina Isabel la Católica. Querían que tuviera mucho tal. Alumnos en el 74, 77, algunos hasta podéis conocer ahí, no sé, ahí habrá algunos de Criptana. Bueno, pues estos alumnos al final, ¿qué querían? Un título, pues ahí está el título, ya tienen ahí el título. Por cierto que este título pues también es de una persona de aquí del pueblo, que se lo dije y me la concedió, Maribel Beltrán. Es el título de Maribel Beltrán. Generosamente un día me la encontré ahí en la plaza y dijo: oye, ¿tú cuando estudiaste tal? Me contó un poco, ¿y no tendrás un título? Y dice: sí. Digo, ¿me lo mandaría? Dice: claro. Y me lo mandó por WhatsApp el título. Pues mira, lo voy a poner, el tipo de título que se hacía en ese momento. Hay por ahí gente que te agradece, te manda cosas. Yo, de verdad, no tiréis nada, pero tampoco guardéis nada. Llevarlo al archivo, llevarlo al área de cultura, llevarlo a la biblioteca del pueblo, porque ahí no se perderá. Hay gente que yo le he pedido: oye, ¿tendrías algo? Ay, sí, pero no tengo ganas de dejarlo, no voy, es que... Pero si te vas a morir y tus nietos lo van a tirar, más vale que quede. Es decir, las fotos que aparecen en este libro quedarán unos cuantos años, 20, 30, 40, 100 años en la biblioteca. Pues qué orgullo que ahí aparezca el nombre o la foto de mi padre, de mi abuelo, de mi vecina, de quien sea. Ser generoso. ¿Para qué quieres una foto de tu abuelo si la vas a tirar? Yo sé que mis nietos, pues teniendo como tienen internet y fotos de internet, ¿para qué van a guardar cosas del abuelo? Aunque yo los tengo muy amenazados. Pero bueno, hay fotos por ahí, mirad. Dos personas, Manuel Manzaneque y Manuel Galindo. Una foto que estaban en Pedro Muñoz, pero hicieron una excursión a Aranjuez. Habló de excursiones que se hacían con los alumnos, de visitas de estudio, de cosas que se veían, de tal, pero claro, no lo puedo tal. Esta es una foto del año 76 de Manuel Galindo. Es una clase del Colegio Sagrado Corazón de Campo de Criptana. Y esta es la que os he dicho que pretendo que sea la portada del libro. Que el libro, pues ya creo que lo he dicho, que se llamará Con el alma entre pupitres. La educación de magisterio en Ciudad Real, 1936-1978. Y me gustaría que fuera esta por eso, porque quede ahí una clase, un aula, unos alumnos y un maestro del pueblo. Bueno, voy a hablar de algunas cosas así. A mí me encanta esta foto por dos cosas. Don Pablo Montesino fue el primer director de la primera escuela de magisterio de España. Y este fue el primero que se ocupó de crear una asignatura de educación infantil o de maestros de párvulos. Escribió un libro que tengo además un ejemplar y para mí es un tesoro auténtico. No sé dónde lo conseguí o quién me lo regaló, pero que es el manual de los maestros de escuela de párvulos, que lo escribió en 1850. Ya digo, tengo yo un ejemplar de ese. Bueno, y ya hablaba de cómo teníamos que ocuparnos de estos alumnos que iban a ser los de primaria, los de secundaria y los hombres y mujeres del futuro. Y yo, claro, pues reflexionaba que en buena parte, no aquí en Criptana, sino en toda España, había muchos niños que no tenían escuela, que los párvulos no iban a la escuela porque la escuela se empezaba en primaria y que tenían que tenerlos alguien, y los tenían personas, mujeres normalmente, bueno, que con buena voluntad
los mantenían un poco, les enseñaban a lo mejor a cantar alguna canción, a rezar alguna oración y a veces a hacer unos garabatos y poco más. Esta Escuela de las Maravillas, pues para mí es especial por dos cositas. Aquí hay dos bombones que yo conozco, y es que esta chiquita es una tal Angelina que está por ahí, y el que está al lado es José, que es su hermano, que en paz descanse, falleció hace 2 años, y como me vuelve a mis orígenes, con sus orígenes y a los orígenes de mis nietos, y también pues es un homenaje a esas mujeres que desde su casa, con muy buena voluntad, cuidaron de muchos niños, limpiaron muchos culos y muchos mocos, que también hay que agradecerlo, que todo el mundo no es capaz de hacerlo. Bueno, tengo más. Esta es otra foto que a mí me gusta mucho. No sé si habrá alguien de Criptana. Esta foto me la pasó una profesora que aún vive, que tiene 92 años y que está perfectamente. Y está ahí ella. Se me ha ido el nombre ahora y no lo tengo apuntado por aquí. Bueno. Son fotos que forman parte de nuestra historia y que seguramente algunas, ya digo, encontraremos ahí personas, abuelas, tías, vecinas, que si no nosotros, nuestros padres, algunos los conocerán. Bueno, esta es una foto también de don Leonidio, está muy famosa, está publicada en No es de Criptana sí y Entre dos amores. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho por esa forma. Don Leonidio era una autoridad absoluta yo lo recuerdo cuando yo llegué a la EFA y vino él a la EFA y como era un señor, ¿y usted qué tal? Y me interrogaba, a ver, yo sabía que, oye, que este es el director del colegio, que manda. Luego, no sé, vimos en un encuentro que recordáis, cuando murió su nieta, y me tocó estar en él. Don Antonio Manzaneque en otra foto de Pedro Muñoz, lo típico, la foto, la estufa, las ventanas, la foto de Franco, la cruz. Yo ahí he hecho en falta lo que era muy habitual, la foto de la Inmaculada Concepción, todos los meses de mayo. Dedico un apartado en el libro a las conmemoraciones escolares, entonces el mes de mayo, el mes de María, con flores a María, tal, y cada mes del año, cada X teníamos ahí lo que hacíamos en las escuelas entonces. Una foto genial que es del Doncel en junio del 71 y son todos los alumnos que habían aprobado la oposición y lo estaban celebrando ahí. Ahí, ampliando la foto, yo también estoy seguro que encontraremos gente de Campo de Criptana. A mí esta foto me la pasó Román Rivero, el que fue alcalde de Miguel Turra, y me enseñó también quién era, estaba ahí, uno con corbatilla, ahí. Ah, bueno, que aquí no tenéis las flechas, que yo lo veo aquí en la flecha. Bueno, estas fotos hay que conservarlas, esto forma parte de la historia de la educación. Decíamos antes que íbamos a hablar de las prácticas de los alumnos. Desde el primer plan de estudio en 1842 hasta la actualidad ha habido una asignatura que ha estado siempre, que son las prácticas de los alumnos. Y esa asignatura siempre se ha encargado de darla el director de la ANEJA primero y ya de las escuelas después. Entonces siempre, y por eso os he dicho que tenían una autoridad especial. Ahí tenemos unos cuantos que son del pueblo. ¿Quién hizo y cuándo hizo las prácticas? Algunos. En el libro cito muchos más, aquí es por poner un ejemplo, pues mirad, ahí está en el 57 José Izquierdo,
era el tutor de Luis Cabañero Martínez y Joaquín Salido Arteaga. En el 61-62, Mari Carmen Cuevas Sánchez con doña Joaquina Ovelleiro, Maribel Beltrán Campos y Paz Manzanares Lucas con doña Emilia Grijalvo. En el 62-63, Vicente Hernández, Felipe Arteaga con don Rodrigo López de la Fuente. Don Rodrigo López de la Fuente, yo también tuve la suerte, que ya tengo una edad, como estaba diciendo Ana, pero claro, yo fui 3 años inspector de educación también y coincidí en la inspección con don Rodrigo López de la Fuente, que era una persona encantadora. Pero claro, era un señor ya con una edad, había sido inspector jefe provincial y bueno, pues yo le tengo José María García. Hombre, José Manuel Alcañiz, hiciste las prácticas con don Gustavo Sánchez. Sí, era un maestro valenciano que estuvo aquí unos años, sí, pues en esa época. Ahí está. Y Santiago Maza con don Ángel Molina. Más, en el 63-64, Arsenio Torija, Luis Campos de la Osa, Felipe Arteaga, también con don Rodrigo de la Fuente, ya me pongo ahí, soy inspector provincial, Antonio Olivares con Andrés Olivares, Arsenio Díaz Ropero, Torija con Ángel Molina. Y en la Escuela Virgen de Cristana, por poner un ejemplo que yo quería señalar por algo, pues hicieron ese año las prácticas María del Carmen Carreras, Elisa San José, María Socorro Campos, Cristana de la Guía Muñoz, María Ángeles Muñoz Moreno, Rosario Alberca, todas con doña Mercedes Calle. Y yo quería hacer un homenaje a doña Mercedes Calle, que el ayuntamiento se habéis hecho, creo que es una institución que se merece todos los reconocimientos del mundo. Voy a decir una cosa que mi amigo Andrés no le pidió permiso, pero yo voy a utilizar, abusando de tu amistad, voy a utilizar, si me das permiso, en el libro esta imagen. Podría coger una foto, pero me gusta más que sea algo que has escrito tú, el hombre, no la máquina. Por eso, pues yo creo que sí, que merece la pena. Tengo algún dato de doña Mercedes, claro, es decir, aprobó la oposición de maestras en 1949. En el segundo ejercicio de esta oposición tuvo una nota de 8,44 puntos sobre 10. Y desde el momento, bueno, pues eso fue su vida. He cogido algo que decía Andrés de ella. Se decía que era el modelo de maestra dedicada en plenitud a la enseñanza, de sus enormes dotes de paciencia, comprensión, cariño, de saber escuchar, de una voz amable en forma de abrazo, donde tanto bien repartió entre sus alumnos y su tiempo. Bueno, pues algo de ella ponemos. ¿Cuándo obtuvieron el título? Porque se hacía el examen, tenían las notas, aprobaban las prácticas y al final se mandaba la calificación, se mandaba a Madrid y de Madrid al año siguiente, a los meses siguientes, mandaban los títulos. Entonces, claro, yo en el archivo de la universidad donde venían la correspondencia, pues he ido día a día, años y años, día a día, no creáis que esto sale así de pronto, es coger un día los archivos, la correspondencia, tal día, a ver qué cosas hay que me pueda interesar, que tengan que ver con lo que yo hago, ya un día, y a veces me pasa horas ahí, sin moverme, viendo, sin encontrar ni un dato que me sirviera ni que pudiera utilizar. A veces un dato como este, os lo digo no por hacerme el importante ni leche, pero un dato de estos ha costado varios días. Simplemente de sacar, por ejemplo, la fecha o cuándo aprobó doña Mercedes y con qué nota. Algo tan simple como eso. Pero bueno, eso es la función de los archivos, de los archiveros, de los que buscamos datos para los demás. Pues ahí lo tenemos.
Francisco Peño es una persona que vosotros no conocéis prácticamente, no sé si alguien se acordará de él, creo que nadie. Pues fíjate, yo he querido tener un homenaje porque ya uno quiere nombrar o gente que ha conocido, que ya ha significado algo en su vida. Pues fíjate, Francisco Peño fue el primer director de la EFA Molino de Viento. Llegué yo y llegó él. Era un maestro de Alcázar de San Juan. A mí siempre me trata bien y era con los que empezamos ahí en el Club Atenas a reclutar alumnos para luego, me parece que fue por enero, nos subieron arriba a la EFA. Bueno, pues murió muy joven de un infarto. En concreto, falleció en 1997 mientras impartía clase en la Universidad Laboral de Sevilla. Tiene una hija que era, no maestra, era psicóloga o orientadora en un instituto, la conoces tú, Lori, sí, de la hija que trabaja en de Alcázar, su mujer, su viuda, vivía en Alcázar, porque los padres tenían, joder, que me sale la vida, un estanco, etcétera, etcétera. Bueno, pues mira, sacaron el título en el 77 José María Beltrán y Joaquín Fuente Ballestero. En el 72, en el 73 Teresa Martín Puebla, en el 74 Pío Azaña, que también estuvo en la EFA, pero venía de Cuenca o tal. En este año también aprobó la oposición Francisco Ramos Pedroche. En el 75 Luisa Fernanda Illón Ramírez y Fernando Casarrubio García Bustamante, y así muchos más que podríamos nombrar. Luego, yo, como no me puedo extender, pues hablo de de cursos, de charlas, de jornadas que hubo en la provincia donde asistían personas. No sé si se oye bien o... ¿Lo tenía bien? Es que no sé si oigo mucho o... No, te oímos. Bueno, pues hubo una semana pedagógica en el 47, ahí está. A esta semana pedagógica, por ejemplo, pues vino a la clausura el ministro Luis Jiménez y además también inauguró las nuevas instalaciones de la Escuela de Magisterio el día de antes que había donde está el casino, donde está ahora el museo, en el museo, no, sí, el Museo de Ciudad Real, sí. Bueno, hay por ahí muchos que hay gente de Quintana, algún Congreso Nacional del Analfabetismo. Bueno, tenemos por ahí fotos, por ejemplo, esta foto de varias chicas de Quintana, no sé si conocéis ahí alguna, he puesto Felicidad Monjabacas, con Chibutamante, pero hay más. Es una foto bonita que me pasó Felicidad, que no está aquí porque está con sus hermanas en Italia, y que me ha dicho, ay, cuánto movimiento y tal, casualmente, como hay otra gente que me ha dicho que están fuera también. Bueno, mirad los nombres de esa foto, de arriba abajo las tenéis todas, me las localizó Feli. Paula Vázquez, Felicidad Manjavaca, Quintana Arteaga, Consuelo, Esperanza Benito, Termina de Bustos, Sobrado Muñoz, Conchita Bustamante, Jaime Redondo, Elena, Juan José Arévalo, y hay otros, María Luisa Martínez de Llor. Bien, en el libro yo hablo para intentar sacar también qué cosas han hecho maestros de Quintana en otros sentidos, por ejemplo en la música. Y fíjate tú, hay un maestro de Campo de Quintana, que es Paco Leal, aunque él no vive aquí, vive en Almería, en Aguadulce en concreto, porque le sigo por internet y por el fondo de ahí de Aguadulce y tal, y crearon un grupo que se llamaba Los Espacios y que cantaba. Paco Leal estuvo en el Colegio Doncel actuando con otros,
y estuvo ahí internado y tal, y luego se pasó pues el Paco Leal, Cristóbal Rodríguez de Ciudad Real, Paco Molina de Socuéllamo, pero tenemos por ahí gente muy interesante, es decir, que nunca piensas que te los vas a encontrar. Esto es un grupo que también está formado por maestros y maestras que se llamaban Caminos Paralelos. Y Caminos Paralelos, hay todos estos, tengo los nombres también por ahí, todos estos son maestros y maestras. Y no, tengo controlado el tiempo. Sí. Entonces, ¿sabéis quién? Bueno, ya lo pone ahí, Santiago Moreno González. Santiago Moreno González fue el de Alcázar de San Juan. Hacían actuaciones ahí en el Doncel, que hacían fiestas de curso y nombraban a madrina de honor y hacían esta de discoteca y hacían partidos de fútbol. Curiosamente tengo varios datos donde las madrinas de honor, la madrina y las madrinas que le acompañaban eran la hija del delegado del gobierno, del gobernador civil, del alcalde, del jefe de tal, eran las chicas guapas, la gente buena de la localidad. Mira, el acceso directo. Esto también es interesante, lo digo así muy simplemente, porque a partir del año 74, aquí había apuntado también, bueno, en el libro digo, aunque no los maestroni formaban parte también maestroni de maestros, Antonio Olivares, José Manuel Alcañiz y Toni Alcañiz. Y luego había otra persona que también era maestro, Córdoba, que también formó parte de los maestros. Lo digo por algún sitio en el libro, que no lo he puesto por aquí. Sí. Entonces el acceso directo a las mejores calificaciones de cada curso le permitía que sin presentarse a una oposición se les diera ya destino el primer año que terminaban en la Escuela de Magisterio. Con lo cual pues había que trabajarse duro los cursos para tener opción a ese acceso directo. Pues hay una persona que consiguió mucho, fue Rosario Quintanar Sánchez Alarcos en el 74, y otra persona que yo quiero mucho, Felicidad Manjabacas Quintanar, consiguió no el número 2 como Rosario, sino el número 8 con un 8.753 en el 77. Rosario Quintanar también a su vez consiguió el premio de fin de carrera por ser la número 1 de su promoción, y eso era muy importante. Luego participación en la universidad. A partir del año 70 empezaron a dejarse que en los cursos pudieran elegirse alumnos, grupos de alumnos con delegado, subdelegado y 2 o 4 vocales según los cursos, para que participara en los claustros y se oyese su opinión. Bueno, pues María Cristana Arteaga fue elegida en un momento tal. Mira, pues de algunas promociones que después han salido por ahí. Como se me va a ir el tiempo, voy a dar algunas nociones así por encima de la Falange, que formaba parte de las enseñanzas, de la formación, de la vida social. No descubrimos nada, formaba parte de nuestro cotidiano andar. Pero fijaros qué foto tan bonita. La foto era de primer curso de magisterio. Me la ha pasado un profesor, sí, un maestro de Carrión, en este caso concreto, de Carrión de Magisterio.
la editaba el Frente de Juventudes. No editaban aquí una editorial, no. Estos editaban todos los documentos y todo tal, pero ese casi Cid campeador, con el caballo en alto, con el escudo de Castilla, León, tal, con el falangista del niño, con la camisa azul, en fin, muy simbólica. Las mujeres tenían obligación de estudiar cocina, corte y confección y tal. Ahí había más. Esta foto es muy bonita por lo que significa del molino de Cristana de 3 niños, la pareja de la Guardia Civil, bajadas del caballo, con la rodilla en pie, enseñando, y el gorro, el tricornio en la mano, enseñándole a presignarse a los niños. Doña Pilar Primo de Rivera, que estuvo, como no podía ser menos, en algún momento en Ciudad Real para controlar todo lo que era la falange provincial, y estuvo en la inauguración del Colegio Menor Don Quijote, porque teníamos el Colegio Menor, el Doncel para chicos, que sigue estando, que es una residencia de la Junta ahora, y el Colegio Menor Don Quijote de la Mancha para chicas. Algo que hicieron y se dio por muchos pueblos fue las labores de las cátedras ambulantes de la sección femenina. Tenían una especie de furgón grande, 5 o 6 mujeres que estaban mandadas de Madrid normalmente, y estaban en pueblos pequeños, ¿no? Aunque aquí hay algunos grandes, ¿no? Incluso estuvieron en Puerto Llano y en Ciudad Real, en algún barrio de estos pobres de Ciudad Real también. Enseñaban a leer, a escribir, ahí estaban a lo mejor 2 o 3 meses, a bordar, a cocinar, a limpiar, a blanquear, bueno. Luego siempre hacían una sesión final donde acudía el gobernador civil, la jefa provincial de falange, la mujer del gobernador, y bueno, pues hacían ahí, entregaban premios y hacían una tabla de gimnasia como diciendo: somos las nuevas mujeres de la patria. Entonces está bien. A los chicos les obligaban, y a las chicas también, a hacer un campamento. En este caso es en Isla Cristina, en Huelva. Esto es real, me lo dejó el profesor Andrés, porque estuvo él dirigiendo algún campamento de estos. Como estos son alumnos de ahí de la escuela de magisterio en el año 72 con Andrés. La falange en este pueblo tuvo también su aquel. A ver, por ejemplo, el ministro José Luis Arrese estuvo en un acto ahí en Los Molinos. Dicen las crónicas que estuvieron en ese acto y tal, ahí en Los Molinos, más de 5.000 personas. Bueno, pues se conmemoraba, entre otras cosas, pues un discurso que en su momento dio José Antonio Primo de Rivera en el año 35. Había una frase que quería leer por aquí. Sí, una frase de doña Pilar que es muy simbólica, que decía lo siguiente: escuchad, cuando vuestras casas sean más limpias, vuestros hijos más sanos y vuestros campos más fértiles, cuando vuestras hijas no estén ociosas alrededor de la lumbre, sino que afanosas las veáis tejiendo y bordando, cuando vuestros hijos no sientan el ansia de la ciudad porque en su huerto y en su casa encuentran todo lo que necesitan, nos diréis: la falange nos trajo la verdad. Muy propio de esta época. Bueno, estoy llegando al punto final. Hablo de la llegada de la universidad, los nuevos tiempos, en el año 77. Collá
Fijaros, de pasar de que no respiraba ni Dios con doña Teresa Franco, allá a hacer pancartas pidiendo la universidad y protestando. Eso era muy antes. He puesto esto como el final de don Alfredo Pérez Rubalcaba, porque fue profesor 2 años de la Facultad de Químicas aquí en Ciudad Real, y porque yo coincidí con él cuando era ministro de Educación en algunas jornadas que a mí me invitaron para opinar de la LOCSE, la reforma de la Ley Orgánica de la Educación que se estaba planificando entonces y que puso en marcha entonces. Y luego pues me lo encontré en mis funciones de su representante en el Ministerio del Interior, cuando yo era subdelegado, y estuvo, esa foto en concreto es en Valdepeñas. Un homenaje a los maestros. Voy a leer un poquito y cierro. Es imposible explicar aquí todos los temas que el libro contiene, enmarcados en 3 capítulos. El libro, que va a editarse, tiene más de 500 páginas, 1.100 notas, 350 imágenes. Yo espero que podamos conocer mejor la historia de la formación del magisterio, de los maestros de Campo de Criptana y de toda la provincia. Me gustaría que algún día Campo de Criptana tuviera un monumento a los maestros. ¿Por qué no? O si no, como en su momento hizo Manzanares, a las maestras. Claro. Fijaros, el director provincial de Educación, en esa fecha de 1974, inaugurando ese monumento, lo que decía, este hombre es que era Marciano Cuesta Polo, el delegado provincial de Educación, que era muy poeta, él escribía mucho. Y fijaros lo que dijo, el discurso que hizo allí cuando inauguraron esto. Dice: este es el monumento de la maestra, duro como su tarea, sencillo como el gesto de cada mañana, permanente como la huella que va dejando en muchos corazones, esencial con su generosa personalidad. Este es el monumento a una vocación, a un sacrificio, a una profunda alegría. Esta es la imagen de una profesión que es más amor que ciencia, más método humano que técnica. Esta es la figura de una importante responsabilidad social, blanca bandera de la paz que se gana como el pan en los frentes diarios del trabajo. Pues a mí me gusta esto. Yo sueño con esta fachada que ha sido mi casa 20 y tantos años, y espero el día de mañana poderos ofrecer también este libro y esta portada con el alma en pupitre. Y voy a cerrar con lo siguiente. La enseñanza es la profesión cuyos componentes ponen con el mayor afán del alma. Poner el alma en lo que hacemos te legitima, porque entregas, das, cedes, regalas los más íntimos sentimientos, tus valores, tus principios, tus creencias, tu genética, tu ser entero. Y eso, si además tiene un método que lo organizas entre los pupitres, le dan esa legitimidad que te hace ser único y especial, algo que te hace ser a los ojos de los alumnos don. El don no es un título administrativo, el don te lo regalan los alumnos que te admiran. Nunca podremos pagar lo que los pupitres y las pizarras nos dieron. Nos proporcionaron parte de nuestra vida, nos enseñaron a vivir, a tener ética, honradez, respeto, decencia, nos aportaron recursos para nuestro pensamiento, nos transmitieron sabiduría e inteligencia, nos ofrecieron valores morales, sociales e intelectuales, y nos enseñaron a ver y mirar más allá del horizonte. En la escuela aprendimos a ser hombres y mujeres, ciudadanos responsables, demócratas, libres y con afán de trascendencia. Con este y el anterior libro cierro un ciclo de mi vida docente, donde quijotescamente aprendí o pretendí donar
este estudio que he realizado durante 10 años como legado a las presentes y futuras generaciones. Es un documento único de más de 1000 páginas para que no se olviden los nombres y vidas de tantos y tantas profesores y profesoras, maestros y maestras que dieron lo mejor de sí poniendo el alma entre pupitres. Muchas gracias.